Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Estamos en los martes, estamos estudiando el pilar del evangelismo y hay 11 estudios allí en la cartelera que van a ser cubiertos por cada uno de los ministros. A mí me tocó el primero, que es el evangelio. Ahora me toca que los cuatro tipos de tierra, o los tipos de tierra para la predicación del evangelio. Dios quiere que nosotros prediquemos el evangelio en todo tiempo y a toda lectura. ¿Qué dice Marcos 16, 15, 16? ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Cómo? ¿Ah? Marcos 16, 15 y 16. Esa es la gran comisión, ¿no? Se llama este texto, la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso quiere decir que vamos a interactuar y le vamos a predicar a muchas personas de distintos contextos culturales, sociales, familiares, religiosos. Entonces, eso lo que tiene que ver con la parábola se refiere a esa parte de cuando estemos predicando lo diferente o los diferentes tipos de personas que nos vamos a conseguir. Y Mateo 28, 19 y 20. ¿Cómo dice? Muy bien, eso está bien. O sea, cada quien deberíamos aprender un versículo por lo menos semanal. Y bueno, vamos a conocer muchos versículos, o van a estar muchos en nuestra mente. Entonces, ir por todo el mundo y hacer discípulos tiene relación con Marcos 16, 15, 16. Entonces, esa es la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos del Señor, después enseñarle todas las cosas. Cuando Jesús anunció esta parábola del sembrador, él estaba en el lago de Galilea, o en el mar de Galilea, enseñando. Había mucha gente y él tomó una barca y la usó como púlpito para dar una enseñanza. Y esta parábola cumple con algunos requisitos de este género literario. Uno es que de una cosa real, de una cosa sencilla, enseñar, o conocida, enseñar lo desconocido. Y esta parábola, por supuesto, cumple con ese requisito. ¿Por qué? Porque dicen los expertos que cuando Jesús estaba allí frente en la barca, estaba la multitud allí, al frente había un terreno y estaba una persona sembrando. ¿Cómo hacían la siembra antiguamente? Cargaban una bolsa, algo así, y con la otra mano iban lanzando la semilla. Y a veces, en la mayoría de las veces, el terreno no estaba preparado. El terreno todavía tenía maleza, tenía muchas cosas, y la semilla caía en ese terreno. Luego, con la ayuda de los animales, las vacas, los toros, araban, y con eso tapaban la semilla y la ponían en una condición que pudiera germinar
y dar fruto. Pero en estas parcelas, o estos previos o finquitas, habían de repente varios tipos de tierra. Uno era que había un tipo de tierra que tenía piedra o era pedregoso y estaba cubierto con una capa de tierra muy pequeña. Otra situación que se daba acá era que la parcela la dividía, la separaba por cercas naturales, por espino, por matas. Entonces, cuando el sembrador iba lanzando la semilla, muchas caían en esa zona que dividían las propiedades, las parcelas. También había caminos a la orilla de las propiedades, de las tierras. Eso era, también caía mucha semilla en ese lugar. Y no tenían posibilidad, una, porque el terreno tanto pasaba por allí animales y personas, se ponían demasiado duro. Y otra, porque eran visibles ¿a qué? A las aves. Las aves llegaban y tenían su alimento allí. Y la que caía, por supuesto, en este terreno que por debajo era piedra. Pero había también una tierra que era fértil. ¿Qué necesita una mata para crecer? La tierra fértil. ¿Y qué más? Agua. ¿Y qué más? Tierra. Y necesita exacto, una tierra fértil que le pueda dar los nutrientes, agua, y que sea una tierra no compacta para que la raíz pueda rápido buscar profundidad y allí conseguir más nutrientes y también agua. Entonces, por eso que cuando la capa de tierra es pequeña y por debajo piedra, echa la raíz, pero no puede profundizar y allí el sol la quema. Cuando cae en un bosque, ¿qué sucede? Cuando cae en espino, en una maleza alta, ¿qué sucede? Se ahoga porque la sombra no la deja recibir los rayos del sol. Y cuando cae en el camino, las aves aprovechan y se la comen. Entonces, ese en contexto general, lo que significa esta parábola o en lo que se basó Jesús para dar esta parábola. ¿Qué trataba de enseñar Jesús con esta parábola? Que así es el reino de Dios, el reino del cielo que iba a estar en este mundo. ¿Esa semilla qué es? La palabra de Dios. ¿Y esa tierra qué son? Los diferentes corazones e entendimiento que tiene la persona en sus propias opiniones, su propio contexto. Entonces, basado en eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando estamos predicando la palabra de Dios o cuando vamos a predicar? ¿Qué deberíamos hacer? Nos conseguimos una persona nueva y le vamos a predicar. ¿Qué deberíamos hacer? Analizar el terreno. ¿Cómo se puede analizar ese terreno? Cuando esto sea, cuando ellos no van viendo si les están penetrando o si está cayendo en tierra dura. Perfecto. O tierra. Si están más conectados en todos los problemas que tienen, quiere decir que mucha pelea y se ahora. O si son muy emocionales, aceptan así, pero no están cogiendo el concepto de lo que es incomunicación. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer como escaneo, como un pequeño diagnóstico de la persona. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como dice Dios en Santiago. ¿Qué dice Dios en Santiago? Por ahí capítulo 1. Sé presto, 1:19, si no me equivoco, para oír. Pero ¿qué hacemos nosotros normalmente? Nos sentamos o vemos a la persona y nos vamos por ahí para la carretera, por el camino ancho, como decía el hermano.
a darle la mitad de la Biblia, un cuarto de Biblia y muchas veces 3/4, porque queremos que esa persona entienda de una toda la información que está acá, pero no tomamos tiempo para oír. Cuando las personas hablan, dicen todo, quizás no todo, sino un gran porcentaje en el lenguaje corporal, en las palabras que usa, en la repetición de las palabras. Entonces, si nosotros aprendemos o tomamos ese hábito de escuchar, vamos a tener un panorama, un diagnóstico más claro de esa persona. ¿Por qué? Para ver qué tipo de terreno es. Si es emocional, si es una persona que tiene muchos problemas, si es una persona que tiene hambre, tiene esa necesidad, o quieren buscar a Dios, porque todos tienen la necesidad, pero no todos manifiestan ese deseo. Entonces, allí nosotros podemos tener un diagnóstico y también haciéndole algunas preguntas de qué contexto viene, o sea, una persona que no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios, o una persona que ha estado en otras iglesias, en otras religiones. Entonces, es importante que nosotros ese deseo de predicar dosifiquemos un poco y escuchemos y luego demos el mensaje bíblico que debemos dar, que es el Evangelio. También en la predicación, muchas veces predicamos de todo, del Antiguo, del Nuevo Testamento, de la luna, del sol, de los astros, de los extraterrestres, etcétera, etcétera, pero no predicamos el Evangelio. ¿Qué nos mandó Dios? A predicar el Evangelio. ¿Qué le dijo Cristo a aquello de Mateo 27, 21 al 23? Que estaban echando fuera demonios, que estaban sanando enfermos, estaban profetizando. ¿Qué le dijo? Apartado de mí, hacedores de maldad. Porque yo no mandé a hacer eso, mandé fue a predicar el Evangelio. Entonces es importante que nosotros nos pongamos en el contexto. Sí, hay personas que hacen preguntas, hay personas que quieren saber, conocer más, pero en una hora, en un tiempo determinado no podemos darle tanta información. Es bueno que nosotros podamos agendar otras citas con esas personas, otra reunión para seguir y tener una programación, tener algo ya más definido para evangelizar y no empezar, bueno, como vamos viniendo, como vamos viendo, vamos haciendo. No, es una planificación y no salirnos del tema, porque a veces la persona no puede sacar totalmente del contexto, no puede sacar totalmente de la lección que nosotros deberíamos dar en ese momento. Entonces, no abrumar mucho a las personas con mucho contenido, porque eso puede hacer que esa tierra que de repente es fértil se convierta en una tierra pedregosa, se cierre, se fastidie, se haya ganado. A mí me pasó muchas veces en Venezuela. Yo en los inicios no estaba con esa pasión, con ese amor de predicar, entonces 2 o 3 horas con la persona. Emocionado, mire, esto y aquello, y ahora que hay información vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, aleluya, y ya no tenía otra pregunta con esa persona. Me empezaba a colocar excusas, no estoy trabajando, no puedo. ¿Por qué? Porque 3 horas, imagínate, no, en la segunda vez no van a ser 3, van a ser 4, entonces el tiempo es corto. Entonces tenemos que tener cuidado en la información y en el tiempo, tratar de no abrumar a las personas, de buscar que esa tierra, si es pedregosa, si es una tierra, una persona emocional, tratar de canalizar todo eso y que se convierta con la ayuda de Dios, la bendición de Dios, una tierra fértil, una tierra donde pueda seguir escalando la semilla, o donde se pueda sembrar esa semilla y pueda dar fruto. Las personas en las primeras reuniones son muy sensibles, están pendientes
a ver cuál es lo negativo, qué es lo que está mal, y sobre todo cuando vienen a la iglesia vienen a ver y a observar qué es lo que no funciona o de qué me voy a agarrar para decir que eso no está bien. Entonces es importante que nosotros manejemos con mucho tacto esas tierras, esa oportunidad de sembrar la semilla. Dios nos está dando esa parcela, ese terreno, pero nos está diciendo, mira, hay este tipo de tierra, hay este y hay este. Sabemos que no podemos cambiar la tierra quizás, no, es física, pero sí yo creo que la manera que nosotros prediquemos el Evangelio podemos hacer, o se puede lograr que la persona se abra y quiera escuchar más de la palabra de Dios, o que lo haga de forma con mucha conciencia, lo que son emocionales. Hay personas que tú le predicas y se quieren bautizar de una vez. Entonces uno tiene que saber que es una persona emocional, una persona que actúa basada en ciertas emociones y no razona muy bien lo que está escuchando y lo que va a hacer. Entonces nosotros tenemos que saber, si lo conseguimos con ese tipo de personas, dosificar un poco, que espere, darle un poquito más de información, y así podemos ir canalizando esas emociones. Si hay personas que entienden y son personas que son conscientes, son personas que están muy centradas, y esa persona también hay que dar un trato adecuado. Si la persona dice, mira, entendí, necesito el perdón de los pecados, me arrepiento del pecado, no quiero seguir esta vida, quiero seguir a Cristo, estoy convertido y me comprometo, esa persona hay que darle un trato de agilizar su bautizo. Pero hay otras que hay que retratar un poco. Entonces vemos que la semilla que sembraba en esta parcela era semilla pura, semilla, si vamos a usar la palabra pura, no podía estar ligada, o sea, no podían sembrar semillas que estuvieran ligadas con otras. Tenía que ser, si era trigo, la mejor semilla de trigo. Si era otro fruto, ese fruto no podía estar ligado. Y si por casualidad un animal muerto, alguien contaminado se topaba con esta semilla, la misma semilla tenía la capacidad de mantenerse en pureza, porque era algo guiado por Dios, era algo que Dios estipulaba para que ese fruto fuera apropiado para su pueblo. La palabra de Dios, la Biblia, es algo puro, es algo santo, es algo que no podemos mezclar con otras cosas, sino que se aprenda o enseñar lo que la palabra de Dios es su pureza. Vamos a alguien que me lea Levítico, por favor, 19:19. Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás, no harás alimentar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Ahí tenemos lo que le estaba comentando, que la semilla no puede estar mezclada con otra cosa. O sea, y aquí viene la importancia de la preparación del terreno. Preparar a esa persona, lo que va a recibir es algo santo, es algo puro, es la palabra de Dios. Yo tengo una lección dentro del esquema evangelístico que se llama Conociendo la Biblia, y allí yo le comento a las personas que es una lección muy importante, porque si entramos al cristianismo sabiendo, teniendo la certeza, la seguridad de que la palabra de Dios, se nos hace muy fácil. Ahora, cuando entramos
dudando que esta es la palabra de Dios, porque algunos dicen que no, pero esto fue escrito por hombre. El hombre escribió esto, pero fue inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios. Entonces es importante que la persona que le estamos predicando sepa que esta es una semilla pura. Es la palabra de Dios, es algo santo, es algo que no podemos burlarnos o tomar una actitud no reverente cuando se está hablando de la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos de cierta manera acondicionar ese terreno para lo que vamos a hacer, para sembrar la semilla. El sembrador también tiene la facultad de preparar el terreno. En este caso, en la antigüedad, muchos lo hacían sin preparar el terreno, luego, como les comenté, volteaban la tierra para que la semilla quedara cubierta y pudiera así germinar. Vamos a Mateo capítulo 13, donde está lo de la semilla, lo de la parábola del sembrador, y vamos a leer del versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, lo que le comentaba. Dicen los estudiosos que seguramente Jesús estaba viendo un sembrador en ese momento. Y porque Jesús buscaba de algo real, algo sencillo, enseñar lo desconocido. En este caso, él iba a enseñar sobre el reino de Dios. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: que oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo será engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron. Entonces vemos acá también un factor importante. ¿Qué le dijo Jesús cuando envió a los 12 y a los 70? ¿Qué recomendaciones le dio? Ajá, ese es uno. ¿Qué más? Que buscaran una casa donde lo recibieran. Si en esa casa lo recibían, pues era bendicionado. Igual si no lo recibían, que se sacudieran los pies, que siguieran adelante.
Y Jesús en varias enseñanzas manifestaba. Y Pablo y los apóstoles también. Pablo, ¿cuántas veces lo dijo? Bueno, usted no quiere oír la palabra de Dios, yo me voy. ¿A dónde? A los gentiles, a otro lado. O sea, que quiero decir con esto que a veces nos quedamos con alguien bastante tiempo, ¿no? Y hay que ser sabio para darnos cuenta si esa persona está recibiendo la palabra de Dios. Porque la semilla ya ha sido sembrada. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Apolo sembró, yo regué y el crecimiento lo da Dios. Entonces ya, por eso que hay que cuando se va a sembrar la semilla pura, hacerlo adecuadamente, y ya el crecimiento lo va a dar ¿quién? Dios. Y quizás esa persona dentro de un tiempo no lo puede visitar o se va a conseguir con otra persona y ya tiene la semilla, y ahí Dios le va a dar el crecimiento. Pero a veces uno puede pasar 6 meses, 8 meses un contacto con una persona y no se le ve ese crecimiento o esa disposición. Quizás no es el tiempo. Y hay muchas personas que predican, hay mucho donde sembrar. Entonces tenemos que ser muy sabios allí y buscando esa nueva tierra y esa tierra fértil. Que sí hay mucha tierra fértil, pero también hay tierra de pedregales, hay tierra de espinos y hay tierra de camino. Entonces vamos al versículo 5, nos dice, versículo 4, perdón, nos dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y el versículo 19 del mismo capítulo nos dice, ya cuando Jesús le está explicando a sus discípulos sobre la parábola, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, la semilla que cayó en el camino. ¿Quién se la come? Las aves, ¿no? Físicamente, pero en una persona, ¿quién le quita esa semilla? Entonces ve que hay cierta responsabilidad quizá del predicador de buscar que esa semilla caiga en lo más o sea, tenga cierta profundidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo podemos hacer que este terreno, que la semilla cayó y quedó expuesta al maligno o a las aves, pueda tener cierta profundidad? O sea, que quede como más tapadita. ¿Cómo podemos hacer eso? Hermana, yo creo que hay personas que no la comen, simplemente no la comen, porque la misma Biblia dice que pocos, que muchos van a estudios, pero pocos son los que llegan a llegar al cielo. Entonces, realmente hay personas que tienen el corazón duro y no importa cuánta palabra no le dé, no penetra. Sí, hay personas, hay esa tierra, pero yo creo que uno tiene que hacer el mayor esfuerzo posible buscando que eso penetre, esa semilla, pero por supuesto va a haber personas que no, o sea, no hay tiempo, no están preparadas, etc. Y entonces eso también tenemos que saber. Y versículo 5, estamos en Mateo 13, versículo 5 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y vamos al versículo 20 y 21 para ver cuál es este tipo de tierra, de Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí tenemos otro tipo de personas. Lo primero es que no están preparados, no están listos, escuchan la palabra, la oyen o la escuchan, pero no queda grabada en su mente, en su corazón. Y eso Satanás enseguida se la quita por cualquier vía, o sea, diciendo, no, pero tú te vas a hacer cristiano a esta altura, tú no vas a entender la palabra, el que lee mucho la palabra se vuelve loco, etcétera, etcétera. Entonces le quita esa posibilidad. Pero también está que sí entiende, pero su corazón todavía tiene muchas cosas, muchas aflicciones, muchos problemas en la vida, y todos esos problemas no logran que la palabra, que la semilla dé raíz o haga raíz, profundice en esa tierra. Entonces es importante que en este caso nosotros sepamos, y por eso le hablé al principio de hacer un escaneo, un diagnóstico de la persona escuchando. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la persona quizás tiene muchos problemas. Entonces también hay que acompañar un poquito, no solamente sembrar la semilla, sino mostrarle la parte del amor, mostrarle la compasión, la empatía, que la persona sienta, aquí puedo tener un apoyo de cierta manera. Eso también ayuda a cambiar ese terreno, que ese terreno no sea ya de pedregales, sino que se vaya convirtiendo en un terreno fértil, que la semilla pueda germinar aquí. El versículo 7 de Mateo 13, y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Y el versículo 22 de Mateo 7, donde Jesús le explica a su discípulo, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Entonces, fíjense, el primero del camino son las personas cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. O sea, y repito ahí otra vez que ahí hay cierta responsabilidad. No 100%, pero sí de que la persona entiende. ¿Cómo hacía Jesús para explicar? De algo muy sencillo, de algo que la persona viera. En este caso era muy común ver un sembrador. Todo el mundo quizás sembraba. Entonces ellos iban a entender muy bien esta parábola. Y Jesús hacía las cosas de algo muy elemental, muy cotidiano, muy común, y daba una enseñanza con mucha profundidad. Enseñaba lo desconocido a través de algo sencillo. Entonces yo creo que debemos de como también practicar un poco este tipo de enseñanza. Desde algo que veamos en ese momento, involucrarnos en la enseñanza para que la persona pueda como, me cayó el 20, lo entendí. Porque hay personas que son abiertamente, tienen mente muy ágil, otras que son un poco más lentos para entender. Entonces la primera es la persona que no entiende. La segunda, en pedregales, son los que, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues venir la aflicción, persecución, o sea, cuando vienen los problemas, esa persona ya perdió esa palabra, o sea, se salió del tema bíblico y se enfocó en sus problemas cotidianos. Esa es la segunda, los pedregales. Y espinos era el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero
el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces ahí volvemos al principio. Cuando hago ese escaneo, yo puedo quizás ver un poco si la persona es avariciosa, si la persona en su mente está, en su corazón, dinero, riqueza. Entonces ahí yo puedo tener un diagnóstico y ya basado en ese diagnóstico yo puedo predicarle más concretamente, puedo orar más concretamente. Orar en el sentido, Señor, permite que esta persona entienda o quítale, ayúdale a quitar su corazón, en su mente, ese interés, esa avaricia, esa codicia, ese deseo desenfrenado de tener riqueza. Ya puedo orar más directamente y puedo ser más objetivo y más directo en su necesidad o en su condición. Entonces sí es importante. Yo creo que no podemos empezar a regar semilla o lanzar semilla sin una preparación, sin buscar una condición más adecuada. Aunque Dios nos manda a predicar el Evangelio, pero tenemos que también ser un poco más efectivos en esa predicación. Porque a veces vamos y Cristo murió, fue sepultado y resucitó y entregamos folletos y ya. Pero no buscamos tener un acercamiento con esa persona, no buscamos de escuchar a esa persona. Simplemente le predicamos el Evangelio sin mucha preparación en ese terreno y acercamiento a esa persona. Y en la cuarta tipo de tierra está en el capítulo 8, perdón, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Y vamos al versículo 23, que dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Más el que fue sembrado en buena tierra o sembrada, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Esas son las personas que todo el mundo quiere conseguirse, que tú le predicas, te entiende y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Y vienen a la iglesia y empiezan a ayudar y mira, hay que hacer esto, hay que limpiar aquello, hay que limpiar la ventana, hay que barrer, hay que... ¿Entendieron? Y quieren dar fruto. Esa es la buena tierra y esas son todas las personas que nosotros quisiéramos conseguir. Pero va a ser de 4 a 1, quizás. De 4 personas que le prediquemos, 1. Pero tenemos que hacer el trabajo, hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que buscar esa tierra fértil, pero mientras no conseguimos esa tierra fértil, tener cierta preparación o buscar de preparar mejor el terreno, o que sea un terreno, para que sea un terreno que la semilla pueda germinar y conseguir un basamento en esa persona. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero hay cosas que sí dependen de nosotros: el amor, la dedicación, la preparación, la disposición, el entendimiento de las cosas. No busquemos de escuchar. Si Dios dice que seamos prestos para oír y tactos para hablar, es porque eso funciona. Y nosotros lo podemos ver. Nosotros podemos ver que cuando escuchamos a una persona, la persona se siente como conectada, se le ve con la alegría y el contentamiento, porque está siendo oída. El ser humano tiene necesidades universales y una es ser escuchado. Cuando nosotros somos escuchados,
nos sentimos bien. Y cuando somos escuchados, decimos lo que no tenemos que decir. Decimos todo lo que tenemos en el corazón prácticamente. Y eso es algo verídico. Póngase a escuchar a una persona y usted va a tener un escaneo bastante amplio de esa persona. Va a poder saber cómo piensa, qué quiere en la vida, qué situaciones ha pasado en términos generales. Va a conocer mucho de esa persona. Y ahí vamos a ser más objetivos al momento de predicar. Al momento de predicar el Evangelio vamos a poder llegar conectando con ella, o que esa semilla llegue y se consiga con una tierra que le permita germinar. Y si no germina esa semilla, ya no depende de nosotros. Nos toca seguir orando por esa persona hasta que Dios le cambie ese tipo de tierra, hasta que Dios cambie ese corazón, cambie esa mente, hasta que Dios le permita entender que necesita nacer de nuevo, necesita entender la palabra y le dé ese entendimiento para que él pueda entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta, algo que quieran aportar? Que ese conocimiento de buena fuerza y entendimiento a la persona, cuando lo imparte con ese amor, ese deseo de servirle y obtener ese servicio, donde hay esa comunicación, donde uno dé ese cambio para firmeza, para muchos que lleguen atrás de uno y sea uno un buen ejemplo para ellos, y por amor a nuestro amado Jesucristo, un buen fundamento en una buena flor, en un buen fruto, de no solamente llevarlo bíblicamente, sino en la obra, en el obrar, porque se puede analizar que entre más va uno adquiriendo ese amor que Cristo nos imparte, termina más amor. Y como dice un viejo dicho, que uno no debe tirarle las perlas a los cerdos, pero si uno llega tan profundo, puede que esas personas que no tengan ese buen entendimiento puedan sufrir algo bonito de ellas, porque dentro del trigo también hay espinas, pero llegará un momento que Dios también las quitará verdaderamente, como lo ha hecho el hijo con tu familia Natalia, que nos ha quitado muchas asperezas y tristezas y dolores, angustias, y que gracias a Cristo y ustedes muchas cosas ahora se están convirtiendo en una firmeza, no tanto en una ilusión, sino en una firmeza ya sólida. Porque yo primero, ¿qué hacía? Yo escuchaba a los testigos de Jehová, escuchaba otras iglesias, pero era como una película, pasó, pero ahora ya no es eso, ya es algo que ya se está sintiendo. Y eso se cumple, y ahí se cumple lo que les comentaba, que no se puede sembrar, ni tampoco nosotros como terrenos deberíamos permitir que nos siembren varios tipos de semillas, ¿no? Porque no va a dar el resultado o el fruto que se quiere. Por eso que Dios dice que se siembra la semilla, que es la palabra de Dios, haciendo esta comparación, que antes la semilla era pura, era algo sagrado, porque eso le daba vida, alimento a su pueblo. Hoy en día la palabra de Dios es la semilla que nos da vida eterna. Entonces no podemos como adulterarla, como mezclarla con otras cosas, y que sobre todo que esa semilla tratar que sea sembrada con
una precisión y sin muchas cosas, por decirlo de una forma coloquial. O sea, buscar sembrar la semilla pura y que dé fruto. Por eso que Cristo dice, predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar, ¿qué vamos a predicar? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la semilla. Después vamos a enseñarle todas las cosas. Pero esta es la semilla pura para la salvación, para la vida eterna. Pero a veces no predicamos el Evangelio y predicamos una cantidad de cosas que no estamos sembrando o no estamos haciendo la siembra como Dios dice. Entonces hay que ser sabio, tener entendimiento, porque muchas veces quizá puede ser por torpeza nuestra que las personas no entiendan, que esa semilla no logre la profundidad, puede ser por situaciones inherentes a nosotros, como pasar mucho tiempo con una persona, como darle mucha información a una persona, como llegar a una situación que lo podamos fastidiar, que la persona se sienta acosada, que la persona no puede. Sí, demasiado insistencia. Entonces tenemos que ser muy profesionales en lo que estamos haciendo, en ser sembradores de la palabra de Dios, no simplemente empezar a sembrar como hacían físicamente, que tiraban la semilla. Y aquí necesitamos ser precisos, sí, predicarle a todo el mundo. O sea, esto no va a recibir, o que sí, no, predicarle a todo el mundo, pero buscar precisión, ser objetivo, específico. Y yo sé que vamos a tener, con la ayuda y la bendición de Dios, vamos a tener muy buenos resultados y vamos a lograr que Cuba pueda ser una tierra fértil, donde no simplemente llegue ese fruto, sino que ese fruto, que ese también se convierta en un sembrador, porque dice que esa semilla puede dar muchos frutos, uno por 100, uno por 70, uno por 30. Y eso va a ocurrir en la iglesia de Cuba, porque vamos a ser personas muy objetivas, personas profesionales, si cabe la palabra, para predicar el Evangelio, con la guía del Espíritu. O sea, profesional en el sentido no a nivel del mundo, de lo que significa esta palabra en el mundo, profesional en la preparación, tanto espiritual como entendiendo y conociendo a las personas, tratando de conocer a las personas y tratando de dar el contenido específico de la palabra o que necesita esa persona, que esa persona necesita oír, porque hay personas que necesitan oír que Dios te va a ayudar en tus problemas. Pero como yo le digo eso si no lo escuchaba, no sé cuáles son los problemas de esa persona. Entonces, conectar esa necesidad con la palabra de Dios, pero conectarla también con la semilla, con el Evangelio. Entonces, eso necesita cierta preparación, necesita cierto entendimiento, necesita que nosotros estemos prestos. Y la primera situación que tenemos que tener en nuestra mente es escuchar. Escuchemos. El amor de Cristo. Escuchemos y prediquemos con el amor de Cristo, con la pasión de Cristo, con el entendimiento de Cristo, con el conocimiento de Cristo y con la sabiduría de Cristo. Amén. Y Dios nos va a bendecir grandemente y vamos a ser esos sembradores de Dios, que vamos a sembrar toda Cuba y más allá de Cuba. Amén. Es un tierra fértil, como dijo Jesús a los discípulos en Samaria, cuando estaba con la mujer, la samaritana. Levanten la vista. Usted dice que la ciega está en 4 metros, pero levanten la vista. Mira cómo están esos campos. Así podemos decir nosotros, miren, vean para allá, todos esos campos están listos para la ciega, para predicar, para sembrar la semilla. Sembremos, y en lo que se pueda, seamos sabios, profesionales en lo que estamos haciendo, pidámosle la ayuda al Espíritu Santo
pidamos la ayuda a Dios y que nos haga instrumento de Dios para ser buen sembrador, ser sembradores de esa semilla pura, santa que es la palabra de Dios, para que muchas personas tengan la posibilidad de nacer de nuevo, de nacer y ser hijo de Dios y llegar al reino de Dios y convertirse en hijo de Dios, y que nos sigan recibiendo semilla adulterada, semilla mezclada, sino la semilla pura que es la palabra de Dios. Allá afuera hay muchos sembradores. Algunos siembran la semilla pura, otros no la siembran, pero si empezamos a escuchar muchos sembradores o a ver y compartir con muchos sembradores, nos vamos a confundir. Hay muchas personas confundidas, porque aquí le dicen una cosa, aquí le dicen otra, allá le dicen otra. Entonces nosotros estamos llamados a predicar esa semilla pura, que es la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto